porque podemos, Señor, estar celebrando un culto más, en el cual, Señor, queremos que tu nombre sea exaltado y glorificado. Queremos, Señor, alegrar nuestro espíritu, nuestra alma, con los cánticos que encierran un mensaje, Señor, de vida eterna. Padre, gracias por los que aquí estamos y gracias por los hermanos que están a la distancia, están en sus hogares, que están, Señor, conectados con nosotros. Gracias por los hermanos también que están lejos, pero están cerca por medio, Señor, de estos medios. Gracias, Señor, por los hermanos en el norte, los Estados Unidos, y todos los hermanos aquí en El Salvador que nos ven, que nos escuchan. Que podamos, Señor, siempre estar muy agradecidos y que aprendamos siempre más y más de tu palabra. Alabado sea tu nombre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, gracias por este tiempo. Oramos para que tu Espíritu Santo acomode la palabra al corazón de cada hijo tuyo y que podamos ser, Señor, motivados, desafiados, enseñados, preparados para toda buena obra. Oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Saludos para todos los hermanos que nos están sintonizando, que están con nosotros en este jueves, tanto aquí en El Salvador como fuera de nuestras fronteras patrias. Estamos este día y en este mes de septiembre, estamos hablando sobre el tema Cristo, nuestro libertador. Cristo, nuestro libertador. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El jueves pasado hablamos sobre Cristo, nuestro libertador, nos ha librado de este presente siglo malo. De eso hablamos el jueves pasado. Dijimos que Cristo, nuestro libertador, nos ha librado de este presente siglo malo. Y dimos lectura a Gálatas 1, del 1 al 5. Cristo nos ha librado de la condenación eterna por nuestros pecados. Somos libres de la condenación eterna. Para los cristianos, para los hijos de Dios, ya no existe el infierno. Ya no existe el infierno. Nosotros tenemos que tenerlo bien claro, muy claro. Si usted es un cristiano, si usted es un hijo de Dios, si usted ha nacido de nuevo, si usted ha creído en Cristo, si usted ha recibido a Jesucristo por la fe en su corazón, el infierno para usted ya no existe. Porque Él nos ha librado de la condenación eterna. Así que tenemos que ser agradecidos y tenemos que tener gozo. Y por eso cantamos: grande gozo hay en mi alma hoy. ¿Por qué? Porque somos salvos. Somos salvos. No, el infierno ya no existe para nosotros. Para los cristianos ya no existe el infierno. Dijimos también, Cristo nos libra de este presente siglo malo, que ya dijimos. Cristo nos da libertad para que hagamos la voluntad de Dios. Cristo nos da libertad para que hagamos la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que seamos salvos. La voluntad de Dios es que tengamos segura la vida eterna. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Porque Dios envió a Jesucristo para que obrase
la salvación eterna. Y la voluntad de Dios es que el hombre no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y los que hemos creído en Jesucristo tenemos la vida eterna. La vida eterna, usted la tiene, mi hermano, ahí donde está. Ahí donde usted se encuentra, usted tiene la vida eterna. Si ha creído en Jesucristo y le ha recibido por la fe, solamente por la fe, usted tiene la vida eterna y debe de gozar la vida eterna. Hay que gozar la vida eterna ya, no solamente esperar estar con el Señor en gloria. Hay que vivir ya la vida eterna. Ahora queremos hablar sobre Cristo, nuestro libertador, nos ha librado para predicar un evangelio completo. Repito, de esto vamos a hablar esta noche, en estos minutos. Cristo, nuestro libertador, nos ha librado para predicar un evangelio completo. Un evangelio completo. Vamos a ir allí a Gálatas 2, versículos 4 y 5. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Y aquí habla de falsos maestros o falsos hermanos. El apóstol Pablo le llama falsos hermanos a la secta de los judaizantes. Los judaizantes estaban enseñando a las iglesias de Galacia que era necesario circuncidarse, era necesario cumplir la ley mosaica, para llegar a ser verdaderos cristianos. Entonces le estaban dando vuelta al verdadero evangelio que el apóstol Pablo ya había predicado, que el apóstol Pablo ya había enseñado. El verdadero evangelio que Pablo predicaba es que la salvación que tenemos es por gracia y por fe en Jesucristo. Ese es el verdadero evangelio que el apóstol Pablo había enseñado a estas iglesias. Pero los judaizantes, esta secta de los judaizantes, estaban entrando sutilmente a las iglesias y les estaban tergiversando la enseñanza que el apóstol Pablo había dado en cuanto a la salvación, en cuanto al evangelio. Y los judaizantes decían que toda persona tenía que ser circuncidado y al mismo tiempo guardar toda la ley para llegar a ser un cristiano. Y el apóstol Pablo dice, no, esto no es así. Y escribe a las iglesias de Galacia nuevamente para enseñarles qué es en sí el verdadero evangelio. Falsos maestros, esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Ahora, ¿qué pasa ahora en nuestro tiempo? ¿Qué pasa ahora en el siglo XXI? ¿Cómo está el evangelio? ¿Cómo está el evangelio? Pues el evangelio es el mismo evangelio que el apóstol Pablo predicó. Pero ¿qué está pasando entonces con el evangelio? Bueno, ahora tenemos a muchos falsos maestros. Ahora tenemos a muchos líderes religiosos, pero falsos,
que enseñan otro tipo de evangelio o le agregan al evangelio cosas que la Biblia no enseña. Está pasando lo mismo que pasó cuando Pablo escribió a las iglesias de Galacia, lo mismo está pasando ahora con el evangelio. Los falsos hermanos, falsos maestros, están enseñando cosas que la Biblia no enseña acerca del evangelio. Hay ahora muchos falsos hermanos entre nosotros de los cuales debemos librarnos. Ahora hay que vivir la libertad verdadera del evangelio. ¿Cómo la vivimos? Predicando el evangelio. Ahora, ¿qué va a pasar después de la pandemia con la iglesia evangélica? ¿Qué va a pasar con usted que es evangélico después de la pandemia? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a lanzar a predicar el evangelio? ¿Se va a lanzar a llevar las buenas nuevas a los que no conocen el evangelio? ¿O qué va a pasar? ¿O vamos a seguir lo mismo? Vamos a seguir lo mismo como antes de la pandemia. Después de la pandemia vamos a seguir lo mismo. Los líderes no quieren predicar el evangelio. Y seguimos estando cautivos. Porque no queremos predicar el verdadero evangelio. Y por eso se meten los falsos. Entran los falsos porque los verdaderos cristianos evangélicos no quieren predicar el evangelio. Yo le pregunto a usted, ¿cuánta gente no cristiana tiene a su alrededor? Y usted no les predica. No les ha predicado ni les está predicando y quizá después de la pandemia jamás les predicará. Entonces usted también es un captivo. Usted está cautivado por la pereza. Usted está cautivado por el desaliento. Usted está cautivado por el miedo, por el temor o por tener un mal testimonio. No puede predicar el evangelio. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después de la pandemia? Que pase la pandemia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánta gente está a su alrededor? Hablando a misioneros, a pastores, a ancianos de iglesia, diáconos, líderes en general. ¿Qué vamos a hacer después que pase la pandemia? ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a predicar? ¿Se va a lanzar a predicar el evangelio? ¿O va a seguir en la misma situación de vida? Si seguimos así, seguimos esclavizados a la pereza, esclavizados al miedo, esclavizados al temor, esclavizados a la mala manera de vivir. Pero debe de haber una reacción positiva del verdadero evangélico. Después de la pandemia debe haber una reacción, una acción continua, diaria, para poder salir a predicar el evangelio. Y ahora, ¿qué pasa? Ahora hay muchos falsos maestros entre nosotros, de los cuales debemos librarnos. En el tiempo del apóstol Pablo, los falsos hermanos eran los judaizantes, que pretendían ser cristianos verdaderos. Estos falsos judíos se oponían al judaísmo tradicional y exigían la circuncisión y la obediencia a la ley mosaica como requisitos indispensables para la salvación y para llegar a ser un verdadero cristiano. ¿Quiénes se oponen ahora para creer que solo Jesucristo? ¿Quiénes se oponen ahora para creer que solo Jesucristo salva? Pues todos los falsos maestros de nuestro tiempo. Tenemos una gran cantidad de gente, falsos hermanos, falsos maestros, que se oponen. Por ejemplo, los católicos romanos, que creen que hay que hacer obras y le agregan a María como intercedora para lograr la salvación. Esto no dice la Biblia. Tenemos a los testigos de Jehová,
que tergiversan completamente la doctrina de Cristo y la persona de Jesucristo y, por supuesto, el verdadero evangelio. Tenemos a los adventistas del séptimo día que quieren cumplir la ley, que quieren apegarse a la ley y cumplir la ley y obedecer la ley para poder ser salvos. Lo que nunca nadie ha podido hacerlo. Tenemos a los mormones que enseñan que es necesario adorar a Moroni y luego salir, en un día van a salir con toda su familia al cielo para vivir en el cielo con toda su familia. Doctrinas completamente falsas. En fin, todos los que no son de Cristo, todos los que no son cristocéntricos, todos creen que hay que hacer algo más para ser salvos. Pero la Biblia no enseña tal cosa. Ahora, los judaizantes se introdujeron sutilmente en las iglesias para expiar nuestra libertad, dice el apóstol Pablo. Entraron sutilmente para expiar nuestra libertad, o sea, para estar allí viendo qué es lo que se enseñaba. Gálatas 2:4b dice que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. La libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuál es la libertad que tenemos en Cristo Jesús? La libertad que tenemos en Cristo Jesús es que toda persona puede ser salvo simple y sencillamente por creer en Jesús, por acogerse a la gracia de Dios y nada más. No se le puede agregar absolutamente nada. El evangelio es buenas noticias de salvación a todo aquel que cree. Y las buenas noticias son las que el hombre puede llegar a ser salvo, a tener la vida eterna, por creer tan solamente en Jesucristo. Ese es el evangelio. Creer tan solamente en Jesucristo y aceptarlo, o permitir que Cristo lo acepte a él tal como es y le regale la salvación por gracia, por la fe en Jesucristo. Ese es el verdadero evangelio. Entonces, tenemos aquí lo que hay que hacer. Los verdaderos cristianos somos libres de la ley mosaica para ser salvos. La salvación es obra de gracia de Dios. La salvación es obra de gracia de Dios y nada más. Dios regala la salvación por gracia. La gracia nada más. Por eso es que Pablo defiende totalmente el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de la justicia de Dios. Salvos, entonces la salvación es obra de gracia de Dios. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice Pablo. Le está diciendo a los hermanos de las iglesias de Galacia, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué maldición? Porque nadie puede cumplir la ley para ser salvos. Entonces dice la Biblia, dice Pablo, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Porque el que está siguiendo la ley y se apega a la ley para salvación está bajo maldición. Entonces está diciendo pues que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea, Cristo fue hecho maldición por nosotros. O sea, Cristo llevó nuestra maldición en la cruz. ¿Y cuál es la maldición? La maldición nuestra es el pecado. Es el pecado que conocemos, que tenemos nosotros con frecuencia. Pero Cristo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero.
Entonces Cristo allá en la cruz llevó nuestra maldición, llevó nuestros pecados. Y ahora el que ve a Jesucristo colgado, el que ve a Jesucristo allá en la cruz, el que ve a Jesucristo allá clavado en la cruz del Calvario y pone su fe en Él y le recibe por la fe, es salvo, tiene la vida eterna. Entonces, dice esta palabra así: la libertad que tenemos en Cristo no es licencia para pecar de todo cristiano o creyente. No, sí somos libres de la maldición de la ley, pero esa libertad que tenemos no es libertad para que pequemos. Es la libertad para vivir dentro de la gracia de Dios y caminar por fe hacia el cielo y vivir una vida de santidad. No es libertad o licencia que tenemos para pecar. Hay mucha confusión todavía, porque algunos piensan que esa libertad nos da a nosotros la capacidad para seguir pecando, para seguir haciendo lo malo. Lo contrario, la libertad que tenemos es para vivir en gracia, para vivir bajo la fe o en la fe de Jesucristo, no para pecar. Romanos capítulo 5, versículo 13 también dice: pues antes de la ley, o sea, desde Adán hasta Moisés, antes de la ley, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Por qué? Porque el pecado está antes de la ley, o sea, antes de Moisés, porque la ley fue dada por Moisés, pero Adán es antes de Moisés. Entonces, antes de la ley había pecado, dice. Entonces dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No hay ley, no se inculpa de pecado, pero ley siempre ha habido, porque la ley es la que dicta el pecado del hombre, la que acusa al hombre, pero no perdona. Y esa es la gran diferencia entre la ley y la gracia. La gracia perdona, la ley acusa. La ley lleva a la cruz, la gracia libera de la cruz. La ley lleva al infierno, la gracia saca al hombre del infierno. Primero de Pedro 2:16 también dice, como libres, no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La gracia nos califica a nosotros como siervos de Dios, o sea, personas que servimos a Dios. Servimos a Dios. Todo cristiano evangélico verdadero es siervo de Dios y debe de vivir en esta tierra sirviendo a Dios. Sirviendo a Dios. No sirviendo al pecado, no sirviendo al mundo, no sirviendo a Satanás, sino sirviendo exclusivamente a Dios. Porque para eso el Señor nos ha librado. La libertad que tenemos hoy es sobre la esclavitud del pecado y de un sistema de vida que hace imposible de obtener la justicia por las obras. Hace imposible tener la justicia de Dios por las obras. O sea, nadie puede ser justificado por obras. Y esta es la el gran problema de todas las sectas. Las sectas. Cuando hablamos de sectas, estamos hablando de herejías. Y estamos hablando de herejías, estamos hablando de toda doctrina que no es cristocéntrica. Entonces, eso ha pasado y está pasando. Por eso dice Pedro, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, siervos de Dios. La libertad que tenemos hoy es sobre la esclavitud del pecado
y de un sistema de vida que hace imposible de obtener la justicia por obras. Efesios 2:9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, no por ley, no por requisitos de ley, no por fiestas, no por días de lunas nuevas, nada de eso. No es por hacer lo que usted quiere hacer, no se puede de esa manera. Solamente es por la gracia de nuestro Dios. No hay otro evangelio, no hay otro evangelio. El evangelio es este. Y el apóstol se los enseña bien claro. Regresemos a Gálatas 1, versículo 6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Quién los llamó? Dios. Pablo les está diciendo a los hermanos de Galacia, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Ya estos hermanos se habían ido tras de la doctrina de los judaizantes, habían dejado el verdadero evangelio y estaban yéndose tras las enseñanzas de estos falsos hermanos o falsos maestros, para seguir, dice, un evangelio diferente. ¿Cuál es el evangelio diferente? Que ellos te enseñaban que habían que circuncidarse y habían que guardar toda la ley para poder obtener la salvación. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay muchos ahora también que están pervirtiendo el evangelio de Jesucristo. Tenemos un montón de líderes, aún a veces dentro de las iglesias evangélicas, se levantan algunos líderes malos que están enseñando otras cosas que no es el evangelio. Quieren pervertir el evangelio de Cristo, versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea malditos todos aquellos que enseñan un evangelio diferente. Y ahora tenemos a muchos que enseñan el evangelio diferente. Aún algunos y otros cristianos evangélicos que creen que la salvación se pierde. Es otro evangelio, un evangelio diferente. Y otros que también enseñan que hay que hacer obras. Hay que hacer obras para ser un verdadero cristiano. Es un evangelio diferente. Hacemos obras porque somos cristianos evangélicos verdaderos, no para ser un cristiano verdadero. Entonces, versículo 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, Pablo dice, no me lo enseñó ningún hombre, ningún apóstol me enseñó a mí el evangelio. El evangelio que yo predico viene de Dios. El evangelio que yo predico, el Señor me lo ha enseñado. Ni ningún hombre me ha enseñado el verdadero evangelio que yo os predico. Pasamos también a Gálatas, y Gálatas, ahí el capítulo 2, versículos 5 y 7, dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Dice Pablo, no accedimos a someternos a los judaizantes, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. La verdad del evangelio permaneciese con vosotros. El evangelio es un solo evangelio. Dice, a lo contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión,
como a Pedro, el de la circuncisión. Pablo dice, se me ha encomendado a mí el evangelio de la incircuncisión. O sea, que Pablo llevaba el evangelio a los gentiles. A los gentiles, los que no necesitaban, los que no eran judíos. Algunos de ellos prosélitos, pero no eran circuncidados. Y Pablo fue enviado a predicar el evangelio a los gentiles, al pueblo gentil. Mas Pedro fue enviado a predicar el evangelio a los de la circuncisión, o sea, a los judíos que eran circuncidados. Solo hay un evangelio, no hay dos. Un solo evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? El apóstol Pablo también lo describe acá, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Sois salvos, si no creísteis en vano. Pablo está diciendo, si verdaderamente habéis creído el evangelio que os he predicado, ustedes son salvos. Pero si no retenéis la fe del evangelio, pues creo que pasé de noche por ustedes. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, el evangelio, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, eso enseña el evangelio, y que resucitó al tercer día, ese es el evangelio, conforme a las Escrituras. Solo hay un evangelio. El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. El evangelio es que Cristo fue sepultado. El evangelio es que Cristo resucitó al tercer día. Y el que cree en ese Cristo resucitado, el que cree en Él tiene la vida eterna. El que cree en ese Cristo resucitado tiene la salvación por gracia, porque es la fe la que le conecta al Cristo vivo, al Cristo que resucitó. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el verdadero evangelio. El que cree esto por la fe es salvo por gracia. Aquí no hay ley mosaica. Aquí no hay ninguna obra, ningún requisito, ninguna tradición, día de fiesta, ninguna regla que cumplir para ganar la salvación eterna. Solo creer en Jesucristo y recibirle por la fe en nuestro corazón y nada más. Este es el evangelio. Este es el evangelio que hay que predicar. Este es el evangelio que debemos de compartir con nuestras amistades, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con la gente que está a nuestro alrededor, sus compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Ahora, ¿pero qué pasa con la iglesia? En esta pandemia el Señor nos ha puesto tapaboca y estamos con la boca tapada. No predicamos, no decimos nada, no decimos nada. Ahora, ¿qué va a pasar después de esto? Con la iglesia evangélica, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir con la boca tapada? ¿Va a seguir sin hablarle a nadie del evangelio? ¿Va a vivir siempre escondido? ¿Solamente asistiendo a la iglesia a cultitos? ¿Y ese va a ser su vida? ¿Esa va a ser su vida? ¿Qué va a pasar con usted después de la pandemia? Yo espero que la iglesia resucite. Yo espero que la iglesia evangélica resucite. Yo espero que cada creyente resucite porque estamos muertos. Estamos muertos. Y por eso vino este problema, vino esta pandemia para enseñarle a la iglesia que tiene que levantarse, que tiene que sacudirse el polvo
y tiene que salir a predicar el Evangelio. Creo que por eso la pandemia, Dios, el mensaje de Dios a la iglesia ese es, que se levante para predicar. Y tú, hermano, si sigues así, vas a seguir esclavizado, vas a seguir muerto, vas a seguir inútilmente la vida cristiana. Pero Dios quiere que resucitemos y que verdaderamente comencemos a predicar el Evangelio de la gracia de nuestro Dios. Y la gracia de Dios es que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó al tercer día. Y eso Dios lo hizo por pura gracia, no por lo que el hombre puede hacer, sino por lo que Dios ya hizo. Ese es el Evangelio. Y ese es el Evangelio que hay que predicar. Necesitamos que esta pandemia pase ya, pero para salir a predicar el Evangelio. Y si tú como evangélico no lo haces, Dios traerá juicio contra ti. Dios te castigará. Castigará a la iglesia. Castigará, y la iglesia somos los creyentes, los que hemos creído en Jesucristo. Si no salimos a predicar, sepa que va a recibir el castigo de parte de Dios. Porque por eso estamos viviendo lo que hemos vivido, porque no queremos obedecer el mandato de nuestro Señor. Así que somos libres para predicar el Evangelio de la gracia de nuestro Dios. No hay otro Evangelio. No es el Evangelio de la prosperidad. No es el Evangelio, como algunos le llaman, el Evangelio completo. El Evangelio completo es este. Es la gracia de Dios y la salvación por la fe en Jesucristo. Vamos a quedarnos aquí para seguir el domingo hablando sobre la libertad que tenemos en Jesucristo. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, infinitamente gracias, porque somos salvos por la fe, somos salvos por gracia, tenemos ya la vida eterna, y ayuda a cada uno de tus hijos para que salgamos, Señor, a compartir este mensaje de poder, estas buenas nuevas para todo perdido. La gente no sabe cómo ser salvo. La gente no entiende qué es el Evangelio. La gente, Señor, está totalmente separado de ti porque no se le ha enseñado qué es el verdadero Evangelio. Ayuda a tu iglesia, Señor, ayuda a cada creyente para que podamos predicarlo, Señor, vivirlo, predicarlo, enseñarlo y llevarlo a toda persona que lo necesita. Danos poder, danos gracia, danos amor, humildad y ánimo pronto para que hagamos, Señor, lo que tú nos has mandado. Oramos en esta noche y pedimos una bendición para cada uno de tus hijos, para cada una de las familias que han creído en ti, que son evangélicos, que tú les hables al corazón y que ellos puedan despertar de su sueño. Es un sueño traidor, Señor, el cual tiene a tu iglesia sumergida a la pereza, al desánimo, al miedo, al temor y a muchas cosas. Señor, libera a cada evangélico, libera a tu iglesia para que salga y predique el Evangelio. Oramos, pedimos la bendición para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios nos ayude, nos bendiga y nos prepare para lo que viene en el futuro. Que seamos creyentes, obedientes, para llevar el Evangelio de la gracia de nuestro Dios. Dios nos bendiga.